¿Qué tal? Ya pues hemos llegado del descanso, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir con lo que son las ponencias del Cross Internacional de Itálica. Bueno, pues en mi caso yo voy a presentar al tercer ponente, ¿vale? Tengo conmigo a Jorge Lucas Jiménez, ¿vale? Es graduado en fisioterapia, ¿vale? Especializado en fisioterapia manual, ¿vale? Y también es experto en fisioterapia deportiva y también fisioterapia respiratoria. También se ha especializado, también es experto en lo que es la terapia, ¿vale? Asistida con caballos. Y hoy, bueno, pues con él vamos a tener una charla enfocado a lo que es el cuidado y la prevención de lesiones del atletismo. Antes de comenzar, me gustaría hacer hincapié en una regla muy básica, ¿vale? Que, bueno, pues aquí pues conocemos todo. Conocemos, ¿verdad que sí?, la regla de oro, ¿verdad que sí? Tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Para las personas pues, que no lo sé, que no, ¿vale? Para esto vamos a intentar hacer una charla barra participación, es decir, vamos a hacer un tiempo para prestar atención, otro tiempo para preguntar, ¿vale? Y bueno, intentar que esto vaya lo mejor posible y salir de aquí con una idea de lo que es, en este caso, la prevención de lesiones enfocada al atletismo, ¿vale? Con una idea, no sé, un poco más clara. Bueno, con ustedes, Jorge Lucas, un aplauso. Buenos días. Bueno, mi pánico escénico espero que sea superado por lo que quiero contaros, porque normalmente no tengo un aforo tan grande ni con tanta dosis de cafeína, adrenalina concentrada. Vengo a hablaros un poco de cuidados y prevención y lesiones del atletismo, teniendo en cuenta que el Cross Itálica se celebra este domingo. Y antes que nada, bueno, dar las gracias al CEU, a vosotros por asistir, por la invitación y poco más. Soy parco un poco en palabras. Hablaremos un poco, o contaremos, hay estudiantes de educación física o de ciencia del deporte aquí, unos cuantos, ¿no? Sí. 2, 3, no hace falta que os cuente entonces mucho de la historia del atletismo, lo habréis visto y demás, ¿no? Empezamos hace unos cuantos de miles de años con el tema de que correr, más que un deporte, era una necesidad para escapar del bicho que venía detrás de nosotros o para ir nosotros en busca de alguien para dialogar con él. La idea, necesidad de correr, bueno, va evolucionando, vamos evolucionando como sociedad, se convierte en una actividad lúdica, una actividad física y terminamos con la idea de deporte, actividad física, recreativa, con efectos para nuestra salud física y mental y demás. Nombrar también la parte del deporte de élite, que era como, bueno, hay que ser deportista para hacer estas cosas o vivir de ello, al deporte para todos. La parte de deporte para todos está entre comillas porque siempre va a haber una limitación física, fisiológica, incluso psicológica para la práctica de alguna actividad deportiva. No quiere decir que no podamos, pero necesitamos una adaptación que sea la que nos empuje o la que nos mantenga en esa actividad que queremos. ¿Por qué nos lesionamos? Aprovechar la imagen porque es la única que he puesto, ¿vale? Y ahí está. ¿Por qué nos lesionamos? Pues por todas las cosas que vamos viendo y vamos teniendo. Tenemos mucho exceso de actividad, tenemos poco descanso, tenemos factores que nos van influyendo en esa lesión que nos aparece. La lesión puede ser desde muy grave, una pequeña molestia, una lesión que nos retire de la práctica de la actividad que nos gusta. En este caso, lo centramos al atletismo. Vamos a tener tres factores en entrenamiento, que seguramente esto habrá cambiado, cambie o que cambiará.
Volumen, intensidad y carga. Esto lo sabéis, pero bueno, en volumen tenemos qué vamos a trabajar, cuánto vamos a trabajar. Lo podemos medir de manera diaria, semanal, mensual, anual, en temporadas, y hacemos nuestro cálculo y a partir de ahí. La intensidad, el estímulo que va a sentir el deportista. Si es mucho, si es poco, si está cómodo realizando o no esa actividad deportiva. Puede ser absoluto si pedimos a nuestros deportistas, si en el caso de entrenadores, o nos exigimos un 100% de nuestras posibilidades, o va a ser relativo si estamos buscando un porcentaje discreto. Os sonarán las RM famosas, ¿no? Y la serie de 3 por tanto y 4 por tanto y todas estas cosas. Pues ahí jugaremos en esos términos de absoluto y relativo. Y la carga. Estímulos en el deportista que no solo tienen que ser físicos, puede ser también fisiológicos y psicológicos. Tener un entrenador, tener una competición pronto, tener un mal descanso, tener un ambiente en torno que nos esté presionando, puede hacer que esa carga de trabajo que estamos realizando sea mucho más grande de lo que podamos obtener, incluso llegando a una fatiga física y mental, que también la podemos provocar en el deportista. ¿Vale? Podemos estar corriendo, simplemente corriendo, podemos estar corriendo y pedirle a nuestro entrenado que vaya haciendo operaciones aritméticas, que vaya contándonos cosas para intentar ampliar su rango de posibilidades. Con todo esto, importante, el descanso, la percepción tanto del entrenamiento como del propio deportista en sí y la adecuación. ¿Vale? No hay café con leche para todos. Me explico. Los típicos entrenamientos que nos vamos a encontrar de 3 series de 15 repeticiones con X kilos y tal. Eso está bien para la persona que nos lo pone, la persona que lo propone. Yo a lo mejor en 3 con 15 pues estoy estupendo, pero mi vecino a 3 con 15 no llega ni a 1 o 1. ¿Por qué? Porque no está preparado, no es su momento, o esa carga que vamos a meter es más grande de lo que puede soportar. Dentro de los factores de riesgo está el correr como actividad física popular. ¿Por qué? Porque correr no hace falta nada. Vamos al Decathlon, nos compramos una zapa de 15-20 pavos y nos tiramos a la calle. Está estupendo, salimos del día a día, de aguantar nuestras clases petardas, de estudiar, de lo que tengamos, ¿no? Entorno, trabajo y demás. ¿Qué pasa? Que no pensamos, salimos a correr y para adelante. ¿Qué tenemos? Poca experiencia y un equipo que no siempre es el adecuado. El equipo también lo vamos a poner en mayúsculas y entre comillas. Nos lleva esto a un alto grado de lesiones. Todos hemos salido a correr alguna vez, nos duele la rodilla, nos duele la cadera, se nos pone el corazón a 300 por hora, sudamos como bichos y resulta que es que nos falta un fondo. ¿Correr para estar en forma o estar en forma para correr? Que es una pregunta que no siempre nos hacemos, pero que estaría bien y la podemos aplicar el correr a halterofilia, a ciclismo, a escalada, al deporte que nos llame la atención. Como número de incidencia, pues de un 20 a un 85% según los últimos papelotes que me leí, sobre 1000 horas de carrera. Va a depender también de cómo corramos, cuánto corramos y cuánto nos exijamos. Con los complementos que tenemos que tener en cuenta, nutrición, planificación, el deportista y demás. Y la metodología que llevemos. No es lo mismo entrenar nosotros que entrenar con un entrenador con más o menos experiencia, calzado que tengamos, si pisamos de tal o cual manera, implementos y los famosos influencers. Gente que no corre, que no hace ningún tipo de actividad física, pero están muy guapos en el Instagram. Entonces, si fulanito de copa dice que con las zapatillas tal, que son atómicas, nos gastamos 300 palos ahí, vamos a salir corriendo, pues nos compramos las zapatillas. Yo tengo casos de un equipo de baloncesto femenino que le patrocinaron unas zapatillas un influencer y esas zapatillas estaban hechas, pues son las Nike Jordan, ¿no? Pues otro fulano que había por allí. ¿Qué pasa? Que cada chica tenía un pie diferente con una horma diferente. Te compras las zapatillas, empiezas a jugar y a las 2 semanas tienes un equipo entero lesionado. Está bastante interesante. Entonces, en ese sentido tenemos que tener en cuenta que somos nosotros y es el calzado, los implementos, lo que se tiene que adecuar a nosotros y no nosotros a todos estos factores externos. Factores que tenemos también, el ser novel o ser veterano.
Si habéis corrido, el primer día que corremos como las locas, todo para adelante, pulsaciones a 2000, tengo que correr 1 hora, tengo que correr 10 kilómetros, no como, o hay que beber o no bebo, el gel, tal, muchas cosas. Cuanto más mayores tenemos un riesgo mayor de encontrarnos lesión, pero porque hay un kilometraje, pero también hay un nivel menos de lesión porque ya somos veteranos y tenemos una experiencia dentro de la actividad física. Vamos a notar también que hay más lesiones en miembro inferior que superior, siempre que nos dediquemos al atletismo, y en cada variedad o en cada rama del atletismo también tendremos un dominante en la lesión en sí. Y también características antropométricas. No es lo mismo correr con las rodillas en valgo, en varo, que con una cadera más alta que otra, que con un pie con un dedo menos. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. No quiere decir que sea determinante. Si habéis visto Usain Bolt, por ejemplo, tiene una escoliosis espantosa y eso no le impide correr como un tiro. En muchas situaciones nos encontraríamos que alguien que lo viera diría, con esa escoliosis no puedes correr, y cualquiera lo para. ¿Qué pasó, por ejemplo, en esos factores de riesgo que estábamos hablando antes, ¿no? Llevemos un poquito para atrás. Funciona. La metodología y la planificación. ¿Visteis cuando en su última carrera se lesionó? Porque este estaba en otro sitio, él estaba allí, pero su cabeza estaba en mi última carrera, voy a darlo todo, y lo dio todo en los primeros 200 metros y ya está. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado y verlo también. Todo eso como factores intrínsecos muchos, ¿no? Extrínsecos que vamos a ver, o que vamos a tener: calzado y el tipo de pisada. No porque el calzado sea atómico, me refiero súper caro, súper chulo, nos lo vende fulanito que es un crack y demás, es el ideal para nosotros. Tenemos que tener en cuenta nuestro tipo de pisada y también es relativo. Ya me meto en el campo de los podólogos, no sé si hay alguno, pero perdónenme. No por tener un pie pronador, supinador o neutro, con más drop, con menos drop y tal, nos limita, sino simplemente tenemos que adecuarnos un poco. Está visto que no incrementa el número de lesiones tener un pie con unas determinadas características. Todo es también tener en cuenta cuándo empezamos a correr. La técnica fundamental, como ya sabéis, la superficie de carrera, el entrenamiento, la planificación y el estiramiento. La famosa pregunta también, igual que la otra, ¿no? ¿Estiramos antes? ¿Estiramos después? Ahí la dejo abierta. Ahí. Epidemiología de esto, bueno, pues tenemos muchos estudios, muchos sobre la actividad física y las lesiones. En el atletismo hay cientos y cientos de papers por ahí sueltos, pero tienen diferentes metodologías. ¿Qué nos da eso? Pues una disparidad de resultados. Porcentajes muy parecidos en algunas cosas y porcentajes que no podemos llevarnos, y números que podemos llevarnos de un estudio a otro, con lo cual no podemos establecer un estándar de qué tipo de lesión, cómo nos vamos a lesionar y de qué manera nos van a influir. La famosa frase de antes de no hay café con leche para todos. Cada uno tenemos una manera de lesionarnos. Sí está claro que vamos a tener una incidencia moderadamente alta y el número de horas de entrenamiento, el número de horas de carrera, pues va a influir notablemente en el número de posibilidades de lesiones que tenemos. De lesiones, pues como veis ahí, pues muchas conocidas por vosotros, sufridas por vosotros también, desde clícex, tendinopatía, roturas fibrolares, contracturas musculares y lo que queramos poner. Dentro de los números, nunca está de más, entre un 30 y un 40% largo de lesiones musculares, un 28 o 25%, se me han invertido los números, de tendinosa, y entre un 13-14% hasta un 26% en ligamentosas y articulares, dependiendo también de la especialidad deportiva que tiremos, o sea, de cualquiera de las ramas del atletismo. Sobre todo en pierna, muslo y rodilla, que van a ser pues, los elementos de más carga y de más sufrimiento, y después pelvis, espalda, cadera y el tobillo, algo menor en el número de lesiones, que no quiere decir que no esté. De todas las posibilidades que hay, en esos números no movemos.
Claro. Como prevención, me vuelvo a meter otra vez en el charco que no me toca. Correr con el estómago vacío es bueno. Sí y no. Depende de cada uno, ya nos lo han comentado en la primera ponencia. Vamos a depender de si tenemos un nivel de energía en carga de glucógeno o en una cena estupenda y maravillosa que nos hayamos pegado el día antes, que nos permita correr o comer antes. ¿Todo corredor se lesiona? Sí y no. O sea, sufriremos. ¿Correr maratones es malo? ¿Hay algún maratoniano por aquí? No. Está malo que estamos maratones. Uno, bien. Uno nada más. Está aquí, no hay problema, ¿no? Ha sobrevivido a todas las maratones y ahí está. Descansar empeora el estado físico. Es fundamental el descanso. ¿Vale? No por pararnos vamos a perder la forma ni vamos a perder el fondo. Está claro que si nos lesionamos tenemos que salir del antiguo paradigma de que, bueno, me torzo el tobillo, ya no puedo entrenar. Podemos seguir haciendo sentadillas con la pierna que nos queda íntegra, podemos hacer un press de banca, podemos hacer abdominales, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Que nos torcemos un tobillo, nos lastimamos una rodilla y nos pegamos una semana, dos, un mes en el dique seco. Ahí es cuando empezamos a perder las posibilidades que teníamos y los niveles que teníamos. Correr es para todos. Para todo el que pueda, para todo el que quiera y para todo el que correr no le siente mal. Tenéis la famosa frase también, uy, la natación es fantástica para la espalda, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la natación? ¿Para qué sirve que yo diga que la natación es estupenda si el Fondo Sur, por ejemplo, ¿no? Que todos son... soy de gimnasio, ¿no? El power metal, ¿no? Ahí... Entonces, entrenar algo que no te gusta, realizar una actividad física que no te gusta, tener que fortalecer, vamos a ponerle muchas comillas, o tonificar dentro de un deporte, actividad física que no te gusta, ¿para qué sirve? Para nada. Si no nos gusta, hay otras cosas. Tenemos que enfocarnos en lo que nos gusta. Si en este caso es el atletismo, pues sí, es para todos los que nos gusta correr. Al que no le guste correr, hay muchas opciones. Las zapatillas más caras son las mejores. Esto lo habéis visto, lo habéis escuchado y sale en todos los posts de estos de Instagram, pero habéis visto en el Maratón de Sevilla un tipo con bastantes años ya que corre descalzo, y maratones con chanclas y zapatillas de cartón, ¿sabes? De mercadillo. Correr es correr. El implemento está muy bien, pero no hace falta que nos dejemos allí los sueldos. Me vuelvo a meter en la primera ponencia. ¿Los corredores comen cualquier cosa? No. Te tiene que gustar lo que comes, tiene que ser bueno para esa actividad atlética que haces, ¿no? Si veis los tipos y la morfología de corredores, cuanto más distancia, más menudos son. O sea, Usain Bolt es un tío que se tiene que comer a su padre por los pies, y un ultramaratoniano pues es un tipo súper fino, que a lo mejor los dos comen mucho, pero bueno, tienes que buscar también qué es lo que te aporta energía, ¿cierto? Y qué es lo que te lleva a sacar el máximo rendimiento a tu cuerpo. Los dos siguientes, el entrenamiento de miembros superiores, el entrenamiento de fuerza no es importante, es uno de los grandes mitos que ya ha caído, menos mal, porque parecía que correr era solo correr. Como no tiene nada que ver, Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal tiene un brazo izquierdo apoteósico y el brazo derecho es discretamente más delgado. Antes, los jugadores de tenis que llegaban a esos niveles tenían un brazo derecho apoteósico y el brazo izquierdo pues era un acople que iba pegado al hombro, ¿vale? Entonces es fundamental, ¿por qué? Porque en la carrera nos va a dar impulsión.
No veréis a un corredor de 100 metros ni de 200 con unos brazos como los míos. Pues con esto no llego ni a la mesa. ¿Por qué? Porque hace falta masa, hace falta fuerza para desplazar el cuerpo y más en esas velocidades. ¿Hay que estirar siempre? Sí, no. Sí, no. Depende. Ahí está. Está visto, por ejemplo, que el estiramiento estático antes de la actividad física reduce la performance, que es un palabrejo de estos nuevos que hay por ahí. ¿Por qué? Porque le cogemos el músculo y le quitamos esa tensión previa que tiene de activación. Con lo cual, si queremos estirar, vamos a buscarlo después. Un estiramiento discreto, que nos haga simplemente bajar un poco la sensación de tensión, la sensación de dolor e incomodidad después de la actividad física. Pero no hace falta esos estiramientos de me pongo aquí y uy, que llevo media hora estirando. Y más antes de correr. Correr daña las rodillas, también otro de los grandes mitos. Correr es condroprotector, aunque siga habiendo ideas también que está. El fallo de que nos duela la rodilla es que no tenemos técnica. Entonces siempre queremos llegar y correr. Y ahora, por ejemplo, con YouTube, que tenemos tantos vídeos de aprenda usted a correr en 10 lecciones, ¿no? Lo podemos encontrar. Y esta, pues me la tiro para mí, un buen fisio es un tesoro. Sí y no. O sea, que a mí vengan todos los días a verme o todas las semanas a verme, a mí me molesta. ¿Por qué? Pues lo estoy haciendo mal. Porque no soy capaz de decirle, oye, por aquí. Y si no lo hace porque no le da la gana, pues bueno, pero si yo le propongo y no evoluciona, y no evoluciona, y no evoluciona, estamos en el siguiente no. A mí me viene muy bien porque son dineritos que van entrando todos los días, pero hay una conciencia que me dice, oye, esto está fallando. Y llegará un momento en que pete. Y entonces pues ya, este fisio que va, esto es más malo que un dolor. Sí y no. O sea, fisio que en una lesión no recomienda movimiento, fisio que en una lesión no te va proponiendo, no te va haciendo que te muevas, no te va volviendo a dejar en las manos de tu entrenador al nivel que estaba o en un nivel pretemporada, digámoslo así, para poder seguir, no estamos en un buen sitio. Y esas son piedras que me he hecho yo a mí mismo para arriba. Como prevención importante, una valoración médica previa. Eso no lo hacemos ninguno. ¿Por qué? Porque estamos todos sanos, ¿no? Alguno tiene algo así tremendo, como el pelo largo o bigote, nada, ¿no? Entonces, como nos vemos bien, estamos en una edad donde todos estamos estupendos y maravillosos, pues la valoración médica para quien la quiera. Pero tenemos que tenerla en cuenta, preferiblemente por un médico del deporte. ¿Por qué? Porque es quien va a saber más cómo tenemos que estar en ciertos niveles cardíacos, respiratorios, musculares, etcétera, etcétera, para el deporte. Y si coincide que el médico del deporte es corredor, halterofílico, no sé, ¿qué más deporte hay por ahí que se practiquen por aquí? Ciclista, tenis, lo que sea. Pues tenemos más opciones de que esa valoración esté más enfocada al deporte que vamos a realizar, con lo cual mucho más ventajoso para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues todo lo que tenemos que ver. Alteraciones funcionales, podemos tener una pierna descaradamente más larga, más corta que la otra, que no pasa nada, hay alzas y vamos para adelante, pero podemos tener la capacidad pulmonar mermada, podemos tener las capacidades digestivas trastornadas, con lo cual, como nos ha dicho antes el compañero, podemos correr y sentir molestias estomacales habiendo o no habiendo comido, etcétera, etcétera. El aparato locomotor tiene que estar hábil y funcionando. Alteraciones orgánicas que podemos tener de vista, oído y demás. Aspectos motivacionales, o sea, hacer un deporte que no nos gusta es terrible y no nos va a sacar para nada. Y una parte que va en la higiene y el material y la técnica. La higiene no es solo el momento ducha y desodorante y chachas, es limpios en el movimiento, limpios en la ejecución, limpios en la disciplina, ¿vale? Para que eso nos vaya llevando por un camino que cada vez estemos más fuertes, más sanos y el nivel índice de lesiones vaya reduciendo. Y después, material y técnica.
Está claro que cuanto mejor sea el calzado, caso del atletismo, estaremos mejor protegidos. La técnica también es fundamental, pero ni tenemos que dejarnos un dineral en unas zapatillas atómicas, ni tenemos que irnos a un superentrenador de 100 euros la media hora de entrenamiento para llegar. Todo tiene una progresión y si empezamos y le ganamos pasta al atletismo, pues sí, invertimos en lo mejor o ya invertirán en nosotros para que esos materiales sean los óptimos. Volviendo y cansándoos, el material especializado para atletismo, no vamos a correr un cross con una zapatilla multitaco, ni vamos a correr un cross con una zapatilla o unas botas de montaña, ¿no? Vamos a buscar una zapatilla con una cierta rigidez, con un número de clavos, con un número de tacos más o menos adecuado al charco donde nos vamos a meter, literalmente, ¿no? Que si sigue la cosa así, vamos a tener agüita. Personalizado, que estemos cómodos. Puede ser el zapato más feo que haya en la tienda, pero si nos entra como un guante, no nos salen ampollas, no nos duele, y después de entrenar estamos diciendo que guay, mañana otra vez, ese es nuestro calzado. Súper colorines, súper amortiguado, que lo saca Pepito y tal, pero me duelen los pies, cojeo, estoy deseando llegar a mi casa o tirar los zapatos en la primera papelera, no es el nuestro. Y características ambientales. No vamos a correr lo mismo en verano que en invierno, ni abrigado de la misma manera. A nadie se le ocurre una chaquetita de pluma en Sevilla en agosto para salir a correr a hacer series, pero sí es verdad que en Jaén, yo que estaba estudiando allí, en pleno diciembre sale la gente a correr con unas calzonitas y unas camisetas de tiranta, que ya quisiera yo tener ese valor, tú lo has dicho. Mucha tela. Y corren. En cuanto a la prevención en alteraciones de volumen, lo que nos vamos a encontrar sobre todo es sobre entrenamiento manifiesto, ¿vale? Que es ese burnout, el estoy quemado, no quiero salir a correr, no quiero montar en bici, no quiero ver una raqueta. ¿A qué lleva esto también? A la fatiga psíquica. No sé si os ha pasado de temporada de exámenes, que vayáis a echar un partido de fútbol, baloncesto, lo que sea, y mientras estáis jugando, la cabeza está pensando en el rojo que nos van a poner en el examen o en las preguntas que me pueden hacer en otro. Entonces, la cabeza va por un lado, nuestro cuerpo va por otro. No estamos donde queremos estar. Podemos conseguir generarnos fracturas por estrés, mala técnica, repetición de un gesto que lleva a una sobrecarga, no hay un proceso de recuperación y el cuerpo no tiene capacidad de adaptarse, porque no descansa lo suficiente, con lo cual vamos generando una debilidad que termina fracturándonos. Y todo esto se resume en un entrenamiento deficiente. Salgo a correr, me quedo en el atletismo, salgo sin ganas, el tiempo no es el mismo, el ritmo no es el mismo, no muevo los pies de la misma manera y demás. Todo esto nos lleva a la lesión y de la lesión, aquí, al RTP, el return to play, ¿no? La vuelta al juego, la vuelta a la actividad física. Después de lesión, después de un momento de sobreentrenamiento manifiesto, de una fatiga. ¿Qué tenemos que buscar? Que sea gradual, progresiva y sobre todo un equipo multidisciplinar. Hay fisio, hay podólogos, hay entrenadores, hay psicólogos, hay compañeros de grupeta, de bici, compañeros de correr y ese equipo tenemos que tenerlo en cuenta porque no es llegar y volver a correr. La cabeza sigue funcionando igual, nosotros estamos más o menos igual, algunos más habilitados que otros. Pero es importante una progresión. Si yo pretendo después de una semana, 2 semanas o un mes, por una fractura, por una lesión, correr a los mismos niveles, al mismo ritmo, tempo y demás, que antes de lesionarme, lo más probable es que vuelva de nuevo a lesionarme. Y mucho más gravemente que en la primera ocasión. Y poco más. Rotura, tendinitis y todas esas cosas, como ya las conocéis, pues me parecía obvio ponerlas.
gracias, Jorge. Con esto finalizamos ya y pasamos a lo que son los juegos y preguntas. Por mi parte, ya que tengo el micrófono, pues voy a preguntar dos inquietudes que tengo. La primera es, bajo tu punto de enfoque como profesional de la salud, ¿crees que se puede incentivar el deporte desde un punto de vista enfocado al rendimiento, o sea, con fines saludables? Prefiero. Es que enfocarlo a... El deporte tiene muchas variantes y yo, que no soy deportista profesional, lo veo también desde fuera. Hay una parte que es deporte salud, hay una parte que es deporte recreación y una parte que es deporte dinero. Entonces, enfocarlo, se puede enfocar o debería enfocarse a la práctica deportiva por la práctica lúdica. El salir, que es algo, por ejemplo, que se pierde. En el colegio tenemos educación física, en el instituto tenemos educación física, en la universidad tenemos educación física y después, cuando empezamos másteres, doctorados y demás, la educación física no existe. Queremos compararnos con países de fuera y demás, y todos conocemos las becas americanas, por ejemplo, de estoy estudiando en no sé dónde y tengo una beca de fútbol, de baloncesto, de cricket o de lo que sea. ¿Por qué? Porque se sigue incentivando el deporte. Entonces, hay que buscarlo ahí, rendimiento, el que tú quieras, pero por lo menos sabes, tú dices, después del examen o de la clase castaña que te ha tocado, que es mejor que pegar un balonazo, jugar baloncesto, tiro con arco, yo qué sé. Y ese punto, por ejemplo, es algo que se pierde. Después queremos, sí, pero deporte para todos, vida saludable, pero es que la cogemos y la cortamos en el momento en el que está esa efervescencia. Porque aprendemos de chicos, de jóvenes tenemos ese punto, y cuando ya dices tú, y esto me... ya, ¿sabes? Y ahí te lo pones. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿qué piensas sobre, en mi caso, por ejemplo, que soy estudiante de ciencia, actividad física y del deporte, y también soy atleta, ¿qué piensas sobre el hecho de que una persona que estudia para ser un profesional del deporte sea también su propio entrenador, fisioterapeuta, médico, etcétera? Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, sí y no. Sí, porque sí vas a tener una base sobre la que empezar a trabajar y sobre la que empezar a moverte, y no, porque hay partes que, como no tengas un estímulo externo, no la haces. Y hay otras partes donde, como no te lo haga alguien, no llegas. O sea, yo soy capaz de manipular una muñeca, hasta un hombro tengo cierta facilidad, pero para manipularme una espalda necesito una persona que me ayude. Entonces, en el tema del entrenamiento, yo puedo entrenar y decir, bueno, sí, yo salgo todos los días a correr, que hoy hace un poquito de frío, pero si tú tienes a alguien que te dice, las 7, no, las 7, y vas, no bajas el ritmo, porque tienes allí a tu pesadilla, que te cuesta tiempo, dinero y demás, sube, tiempo, y cuando te calienta la oreja te dice, tío, horror. Entonces, bien por un lado, porque tienes una base sobre la que partir, pero necesitas, bajo mi punto de vista, un estímulo externo que siempre te esté manteniendo en la cresta de la ola. Si no, llega uno al modo sofá y ahí estamos perdidos. Pues muchas gracias. Si hay alguien... Si hay alguien que todavía tiene alguna pregunta o una inquietud, por aquí. Buenas. Buenas. Me llamo Daniel. Y eso, tengo varias preguntas. Antes que has dicho de RM al principio de la presentación, ¿a qué se refería? RM, la RM es la repetición, la fuerza máxima. La medida de fuerza máxima se usa sobre todo en halterofilia y en bodybuilding. Es como la fuerza o la carga máxima que puedes desplazar en una única repetición. Vale. Muy bien. Sobre miembro inferior y miembro superior, ¿te refieres a como la parte, el tren superior del cuerpo y la parte, ¿no? La pierna inferior? Y sobre lo de estirar antes y después,
A ver, ¿Qué es mejor? ¿Lo mejor tirar antes y después o solo después? Yo Eso no estiro. yo no estiro. ¿Vale? A partir de ahí ya se ve. Entonces, el estirar antes, lo que le estamos pidiendo al músculo es que baje el tono. ¿Para qué? Para buscar una elongación. ¿Esa elongación nos va a servir para lo que queremos o simplemente vamos a bajar el tono? Es que estiramiento es una palabra que es discreta, pero tenemos que mirarla desde un amplio sentido de la palabra. Si mi ejercicio, por ejemplo, es movilidad, te digo, un practicante de yoga, estiro. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar el máximo rendimiento para quedarme con un papelito de origami, estiramiento muy largo y con mucho rango. Si yo voy a correr o voy a hacer fuerza, por ejemplo aquí mi fondo sur, que se dedican al metal, a ninguno de ellos se le ocurre hacer un estiramiento de pectoral apoteósico ni de bíceps para después hacer un pull. ¿Por qué? Porque no subes y tienes muchas opciones de lastimarte, porque ese músculo pierde su tono de base, tú lo estimulas muy altamente, donde tiene que volver, grosso modo, a cero, y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, en esa vuelta puedes o perderlo todo, de que no haya, o que el movimiento sea tan reactivo que termine o partiendo fibras o desinsertando músculos, que son estas burradas que ves del tipo que hace un culo a lo bestia y de repente ¡pum!, se desinsertan los bíceps. Está bien para retirarte de la halterofilia, pero ya está, no le gana dinero. Pero entonces, por ejemplo, que he estado investigando hace tiempo sobre los estiramientos activos, básicamente buscan como estirar el músculo, pero o sea, haciendo fuerza, por ejemplo, la apertura así de llena en el suelo, Sí, en vez de hacerla a lo mejor sujeta con la mano en el suelo, hacerla sin mano. Entonces así ejercita, o sea, fomenta una mayor elasticidad porque también involucra a los músculos que están haciendo fuerza por cierta, por lo que he investigado. Pero, ¿cuál es la idea? Que eso, estirar, se puede estirar y ganar fuerza, no estirar y perder a lo mejor tono muscular que usted dice. Claro, tu meta, hacer un Jean-Claude Van Damme, quedarte despatarrado Claro, por ejemplo. Y ya está, o poder tirar aquí, lo voy a hacer que no sé, y pegar aquí un patadón apoteósico. Imagina, lo hago ya, lo hago. ¿No? Porque si lo que quieres es pegar patadas arriba en un high kick, por ejemplo, de full contact, de taekwondo, muay thai o cualquier cosa de esta, la cosa es ejercitarlo. Entonces, esa amplitud te la va a dar un estiramiento, entre comillas, pero es contrario. O sea, tú tienes una musculatura aductora que va a abrir y una musculatura de cierre que de manera sincrónica te va a dar movimiento. Cuanto más lo estimulas, más larga es esa pierna. Pero abrir por abrir es absurdo. Si quieres hacer la práctica, mientras que termina mi siguiente compañero de su charla, te quedas estirando. Así, ¿vale? Son 15 minutos nada más. Y después intentas cerrar la mano, ¿sabes? Se te queda la mano como el de la azuquita de Inés Rosales, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, ese músculo ha perdido el tono, con lo cual no es práctico. Si lo que quieres es ganar apertura, por ejemplo, es trabajo, y ya no es solo muscular, es trabajo del sistema nervioso, que es el gran olvidado, por ejemplo, dentro del entrenamiento. Pero claro, ya nos metemos ahí en un charco más bien grande. Y ya como última pregunta, el RTP que has dicho ahí al final, que no... El Return to Play, son siglas de esta... la vuelta al deporte. Vuelta al deporte. ¿Vale? Return to Play en inglés. Es como el RM y estas cosas. Hay palabrejas que se utilizan muchas veces las siglas y demás para... porque está chulo, pero ya está, que muchas veces la abreviatura de... como en la distancia, ¿no? 5K, 10K, de decir 5 kilómetros, 10 kilómetros, se utiliza esa abreviatura. Muchas gracias. Ok, ¿alguien se ofrece ya para tener ya la última pregunta? Perfecto.
cuando has dicho que tiene que ser personalizado, Sí. Entonces lo de que cuando un zapato se te tiene que hacer pie, porque al principio tiene molestia y demás, ¿es mentira o es habitual? Es relativo, no es mentira. Me explico. Hormas de zapatos hay un montón. Yo, por ejemplo, y sin que sirva de publicidad subliminal, si no utilizo Adidas, el que ponen para chica, porque yo tengo la pala del pie muy estrecha, a mí me viene fatal. Y sé que hay otras firmas, por ejemplo Saucony o Mizuno y demás, que tienen una amortiguación que para mí es cómoda, pero la horma del pie me la hace mixto. Entonces, el que sea personalizado es que tú vayas y tú digas, bueno, catálogo de zapatos, de tu número, meter el pie y probar. ¿Estoy cómodo? Sí, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y en ese sentido vas viendo cuál es el que mejor te adapta, el que menos sensaciones raras te da. O sea, el zapato se hace un poco a tu pie y tu pie un poco al zapato porque ese material está recién salido de fábrica. Tú, los zapatos que llevas ahora mismo, cuando te los pusiste el primer día y cuando te los pones hoy, la plantilla ya tiene un poquito de curva, ¿verdad? Ya tiene un poquito más de flex en la punta, la suela bota un poquito más, pero tú has buscado el que estaba cómodo entonces y ya te has ido adaptando, o os habéis ido adaptando los dos a esa actividad física. Esa es la parte personalizada. Muchas gracias. Pues ha sido interesante, muchas gracias Jorge. Con eso concluimos la tercera ponencia, pasamos ahora a la cuarta.